Buenas tardes a todos. Como saben, acercándonos ya al final de esta jornada, que espero que esté siendo enriquecedora para todos, ya tendremos oportunidad de comentarlo más adelante, de retroalimentarnos, las redes tal vez nos ayuden. El hecho es que estamos de cara al inicio de la quinta mesa de esta jornada de reflexión. Okay. Bueno, pues esta mesa me parece que tiene una importancia capital porque está vinculada no solamente con el fenómeno del actor desde el punto de vista de la academia o del entrenamiento, de su formación, que es lo que nos tiene aquí, sino que ya nos vincula con el ámbito laboral. Esta mesa, y para empezar quiero presentarles a quienes esta noche nos acompañan, esta tarde nos acompañan. Evidentemente ustedes conocen muy bien a la maestra Rosaura Bichir. Rosaura, además de ser maestra de esta carrera, es además heredera de... Ella tiene en sus genes el talento de la escena, ustedes lo saben, y entonces me parece que es una pieza fundamental dentro de la escuela para entender todo lo que tiene que ver con la industria audiovisual. Al maestro Roberto Sosa, bueno, no necesita presentación, todos sabemos quién es, el maestro Roberto Sosa. Que yo más admiro y respeto desde el caballito volador para acá. Nadie de ustedes sabe lo que es el caballito volador, ¿verdad? La maestra sí sabe lo que es el caballito volador. Así se llamaba tu primera película, ¿no? Así se llamaba, no fue la primera, pero así se llamaba. ¿Qué tenía, 7 años? No, tenía 11. ¿Ah, sí? Te veías chiquito. En aquel entonces todavía era tragaños, ya no, todavía no me corrían sin aceite. Pues de ahí para acá tengo un profundo respeto por tu carrera. Y está también, por supuesto, ya la ubicaron y ya le aplaudimos y ya la conocemos y ya la queremos hace muchos años, Arcelia Ramírez. Probablemente con quienes ustedes están menos familiarizados con ella, pero no con su trabajo, es Marcela Mejía. Déjenme presentárselas. Marcela Mejía trabaja en Argos en una de las más grandes responsabilidades que hay dentro de la empresa. Ella es la directora general de producción de Argos, es decir, que la responsabilidad de todo lo que están viendo con la relación con Telemundo, concretamente El Señor de los Cielos, las 5 temporadas, todo pasa, se filtra por el talento y por la visión de Marcela. Si alguna duda hubiera de su capacidad y su trayectoria, que no la hay, recordarán ustedes, seguramente como yo, una película muy importante dentro de la cinematografía mexicana, que es Rojo Amanecer, producción de Marcela, junto con Nada Personal, con Mirada de Mujer, La Vida en el Espejo, en fin, estamos hablando de una productora, así con mayúsculas, que entiende muy bien cómo funciona este asunto de la industria audiovisual en este país. Y yo quiero arrancar con un tema que tal vez nos permitiría, antes de entrar a los asuntos de las oportunidades laborales en el panorama actual de los actores, entrarle a algo que creo que puede ser importante para que todos entendamos mejor este asunto de los nuevos formatos. Yo no sé si ustedes han estado escuchando acerca de la diversidad de formatos dentro de la industria. Hubo una época en que hablar de hacer televisión era hablar de hacer telenovela, punto. Era el único formato. E incluso decían hacer melodrama, como si el melodrama fuera el formato, cuando en realidad el melodrama es el género. El formato era la telenovela y el medio la televisión. Hoy por hoy ya podemos hablar de muchos otros formatos. Hablamos de serie, de teleserie, de superserie y de algunas otras cosas que se puedan acumular esta semana. También en la red están apareciendo formatos, ahora hablamos de los websodios, terminología que hace unos años ni siquiera manejábamos. En el caso del cine siempre hemos identificado la ficción y el documental, pero ¿hay formatos nuevos en cine? Esto es algo que también me gustaría que platicáramos. En todo caso vamos a tratar de entender un poco más a fondo qué es esto de los formatos para luego entrarle a las reflexiones que tienen que ver con las posibilidades reales laborales dentro de la industria. Entonces, Marcela, ¿cuáles consideras que son los formatos que debemos aprender a identificar en estos días?
Bueno, yo creo que los formatos más comunes hoy son las series, las miniseries y las series que se dan para diferentes medios, porque como bien lo decías, hay muchas series ya transmitibles en web. Acabo de estar en una reunión donde se está planteando una serie de 10 capítulos de 5 minutos cada capítulo. Entonces, esto obliga también no solamente al narrador, que en este caso suele ser el actor, a tener una conciencia de estos formatos, porque todos los formatos lo que los identifica es la capacidad de síntesis que pueda tener cada uno de ellos, ¿no? Y eso es lo que el actor debe asumir en su interpretación. Aparte de que el medio tenga un tamaño, que el teatro es de este tamaño o más grande, o una distancia, o el cine tenga también un formato distinto, o la televisión muy cerrado, también lo que estás viendo en un teléfono, lo que estás viendo en una pantalla, en tu cama, muchas veces, ¿no? De ese tamaño. Entonces yo creo que sí hay una obligación hoy de saber hacia dónde estás trabajando para utilizar mejor tus recursos, ¿no? Me parece que eso en principio, dirigido a los actores, es algo que hay que reflexionar muy seriamente, ¿no? Sin embargo, el modelo tradicional, el formato tradicional de la telenovela todavía existe. Todavía existe. Pero tiende a desaparecer. En algunas partes del mundo, porque si hablamos, por ejemplo, del Oriente, Europa Occidental, por ejemplo, oriental, perdón, la telenovela tiene hoy un gran éxito. Se están viendo telenovelas turcas, se están viendo telenovelas que se hacen en Croacia o se hacen en Bosnia inclusive, ¿no? Tengo compañeros que han ido a dirigir y a producir a esos lares donde apenas la telenovela está empezando a ser explorada. Ok, nosotros trabajamos acá y acá sí hay una gran transformación porque el consumo que se tiene hoy de los formatos, de cualquiera de estos, es impresionante. O sea, uno graba durante 4 o 5 meses 16 episodios de Ingobernable y alguien se los echó en una tirada en la cama, ¿no? Y eso obliga a que hay que generar mucho contenido y ya no puede quedar solo en la industria ni puede generar solo en los productores, creo. En cine también hay diferentes formatos, además de la televisión. Podríamos, además de los reconocidos, como decía, todas las variables dentro de la ficción y el cine documental, ¿se habla de formatos en cine también? De hecho, no. De hecho, el cine ha sido el de los formatos más estrictos y siempre cito a Peter Greenaway, que hace 10 años lo vimos en Guanajuato y hablaba de la dictadura del cine. Entonces mencionaba los 10 puntos de la dictadura del cine en cuanto a la manera de actuar, el formato en cuadrado, en las estructuras lineales de tiempo y espacio, en lo que uno como espectador está esperando de recibir, ¿no? Acerca de una película y que había pasado casi ya 100 años desde que el cine se inventó y que seguíamos todos perpetuando los mismos formatos. Entonces él tenía un espectáculo, él ya no se hacía llamar cineasta, sino una especie de VJ, en donde proyectaba 7 pantallas al unísono y iba proyectando distintas cosas al mismo tiempo, con música y video, tratando de romper los formatos, porque en formato, estrictamente hablando, películas de ficción documental que tengan como duración de 90 a 120 minutos, sigue prácticamente igual, con excepción de ahora las salas en 4D, que los asientos se mueven y que son sensoriales y ofrecen una experiencia que sea diferente a la que se está ofreciendo. Pero el cine está en crisis desde hace ya 30 años porque los espectadores no están yendo a las salas, sino que se quedan en casa. Por eso Netflix también surge en ese sentido, ¿no? Netflix tiene ya casi 15 años y empezó distribuyendo películas por correo en Estados Unidos, que el correo funciona muy bien ahí. Entonces tú hacías una solicitud de qué películas querías ver y te las mandaban por correo, te las dejaban una semana y luego tú las devolvías y así ibas viendo distintas películas.
Y todo el mundo los tiró de locos cuando surgieron. ¿Quién eso no va a sostenerse? ¿Quién va a querer estar rentando películas? Y luego, gracias a Internet, que eso definitivamente es lo que está cambiando la historia de todos los medios audiovisuales, pues Netflix existe como esta plataforma en donde ya no necesitas ir, obtener, comprar ni adquirir, sino que hay una galería impresionante en línea en tu televisor, no solo en una televisión, sino en todos tus dispositivos móviles. Pero entonces la revolución se está dando más a partir de la accesibilidad que a partir de los contenidos, es decir, esto que decías de poder aventarte toda la serie de una tirada, que tiene que ver un poco con hace 15 años la entrega por correo, finalmente es accesibilidad. Es decir, es desde ahí de donde se está generando el cambio en la manera de consumir la ficción por parte de los espectadores. Yo creo que sí. No, los contenidos no han cambiado tanto, lo que ha cambiado es la manera de acceder a ellos. Y seguramente están cambiando los contenidos. Sí. Ahorita estamos, yo siento, en el vórtice de una era muy ágil, porque yo cada vez sospecho más y dudo que mi hijo vaya a sentarse 1 hora y media a ver una película. Le va a parecer una cosa absurda encerrarse en una sala en silencio para estar 1 hora y media viendo una sola película, porque ya ven YouTube y ven Netflix. O sea, la idea de que un niño de 3, 5 años tenga acceso a un catálogo amplio en donde ellos pueden escoger y cambiar y poner pausa y regresar, eso creo que ya cambió por completo a los espectadores. Nosotros yo creo que nos quedamos en esa era, pero no sé si ellos vayan a seguir consumiendo las películas de la manera en que nosotros las consumimos. ¿Y esto hace una diferencia desde el punto de vista del intérprete? Es decir, ¿se actúa diferente para Netflix? ¿Se actúa diferente ahora que se hacen? ¿Hay algunos ajustes o variables que se tengan que hacer frente a la realidad de estos formatos y de esta manera de acceder a las historias? ¿Crees que hay una nueva...? Yo creo que no hay, o sea, no varía en la interpretación, pero sí creo que cambia la manera de hacerlo. Es decir, antes, por ejemplo, en el formato de celuloide, tenías que cuidar mucho cada toma, ¿no? En donde cada toma costaba un dinero por hacerlo en celuloide, en el caso del cine, y en donde difícilmente en una producción apretada económicamente podías irte a 4, 5, 6 tomas. Ahora con el formato digital tienes posibilidad de hacer muchísimas más tomas y de echar a perder más, por decirlo de alguna manera, y eso actoralmente también te da la posibilidad de entrada, al realizarlo, de revisar el material cuando se está haciendo. Antes no tenías esa opción. No podías ver lo que se había hecho hasta que llegara al cuarto de revelado, hasta que se editara y hasta que la película estuviera terminada y pudieras verla en cine. Ahora ya tienes la posibilidad de hacer la toma y revisarla inmediatamente, y ahí puedes modificar tu trabajo, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, el asunto de que tengamos al espectador no tan cautivo como antes podíamos tenerlo, porque con un clic pueden cerrar la pantalla y dejar de ver el trabajo, nos forza a que interpretativamente tengamos que buscar más, siento yo, el interés por parte del público para que no se vaya, porque tiene muchísimas más opciones para escoger y para elegir. Y ahí yo entonces me remitiría actoralmente o interpretativamente hablando a volver a lo esencial como intérprete, es decir, a qué tanto puedo yo ser sumamente íntimo con mi trabajo para que el espectador, el auditor, no se vaya y se interese en lo que está viendo a través de lo que yo le estoy contando como intérprete. Y yo siento que ese interés lo voy a obtener de parte del espectador en la medida en que yo como intérprete ahonde en el contenido de la historia que estoy contando y sea yo lo suficientemente, lo llamaría yo, sincero, para que haya una complicidad con quien está viendo la historia que le estoy contando, porque si no lo puedo perder muy fácilmente por esta gran opción de posibilidades que tiene para ver diversos contenidos y diversas historias. Entonces, a mí lo que me lleva ahí como reflexión es qué tanta profesionalización tenemos los actores en cuanto al manejo de los medios con los que estamos contando las historias, qué tanto conocemos del lenguaje cinematográfico, qué tanto sabemos de lo que se está contando en una historia a través de un encuadre, de un movimiento de cámara,
de una secuencia en su globalidad que va a permitir que el espectador se interese por el contenido que le estoy narrando. Y de pronto siento que hay mucho más interés por parte del actor en estar en cuadro que en el contenido de lo que está narrando, de lo que está contando. Y ahí siento que los actores tendríamos que ser mucho más exigentes en cuanto a involucrarnos más en las historias que vamos a contar. Sí, sin duda. Arcelia, ¿tú cómo lo has vivido? Del Secreto de Romelia para acá, ¿identificas una manera diferente para trabajar en la industria? Pues a mí me da un poco de vértigo todo lo que ha estado pasando desde que yo empecé a hacer cine y desde que empecé a trabajar como actriz. Es decir, me da un vértigo en todos los sentidos, pues, ¿no? Como persona, incluso. Yo creo que la manera de vincularte con tu personaje es exactamente la misma de entonces, tu trabajo íntimo, personal, de creación, de la necesidad que tienes de aceitar una técnica, de conocerte a ti mismo para saber quién eres y qué le vas a dar a tu personaje, qué te va a pedir, con qué te va a confrontar, tu instrumento físicamente, si haces yoga, si haces danza, si haces acrobacia, si tienes el cuerpo absolutamente alerta para cualquier desafío que te plantee un personaje. Toda esa preparación y toda esa técnica, esa entrega y esa responsabilidad, esa pasión es exactamente igual. Entonces, ahora en el teatro, en el cine, en la televisión, en el internet, en la plataforma, eso yo creo que eso no cambia. Yo creo que el desafío enorme está en el caso de lo audiovisual, no en el caso del teatro, porque en el caso del teatro nosotros somos los que hacemos el espectáculo, nosotros y los espectadores. Es decir, un poco tomando la reflexión de la mesa pasada, el teatro nos devuelve nuestra condición de personas, y allí ni modo, jamás se va ni a morir, ni a desaparecer, ni nada. Siempre vamos a tener la necesidad de estar en la presencia única, irrepetible, efímera del aquí y ahora con el espectador, respirando y pulsando una misma historia, una misma ficción, haciendo la dramaturgia junto con el espectador y el espectador con el actor y con la historia y con el autor. Es decir, el teatro es otra cosa en relación a los actores. Pero en relación al audiovisual, yo creo, y mi experiencia ha sido, que es un arte intermediado por la cámara. Y entonces el que tiene el control es el director. Y lo que ha evolucionado, siento yo en el caso, por ejemplo, del cine, es el lenguaje. O sea, sí, los formatos y todo, pero la manera de contar las historias, yo creo que ha habido como una evolución maravillosa en ese sentido. Directores como Alfonso Ruiz Palacios, por ejemplo, o muchos, Reigadas, Enke, toda esta generación de directores que están allí en los festivales y que mantienen un cine en este país, y también lo vemos en el cine internacional, es decir, la búsqueda permanente de inventar nuevos lenguajes adecuados a los que vamos siendo en relación a cómo vamos evolucionando también en este mundo del internet y de las redes sociales y de los 140 caracteres y de la inmediatez. Me parece que eso también es una cosa que nos está transformando. Es decir, esto que dices de las series de 5 minutos, es como, sí, ¿qué vas a contar? Puede ser súper interesante. ¿Qué vas a contar en 5 minutos? ¿Qué le vas a decir? ¿Vas a bombardear? ¿A dónde va a llegar? Es un desafío para los realizadores, sobre todo, que a nosotros igual nos piden, si vamos a la tele, nosotros todavía como actores, ¿no? Y ustedes también van a ir a la televisión, a lo mejor los llaman en Televisa, un productor que siga haciendo telenovelas convencionales, incluso con apuntador todavía por ahí
alguna cosa ahí medio prehistórica, van a tener que enchufarse el apuntador y aprender a usarlo y ya está, y ser dóciles y sobre todo ser muy sólidos en la construcción del personaje. Y si el personaje lo tienes que hacer y que tienes que verificar la escena con un apuntador, porque tu productor y porque las necesidades son así, pues así va con el chícharo. O que las miniseries, por ejemplo, de memoria, 30 escenas diarias, el protagonista, pues acabas un poco, ¿sabes? La memoria la tienes que ejercitar, en fin, como para que los desafíos de los diferentes formatos no te avasallen, tienes que ser de una enorme solidez en relación a tener tu personaje listo, en su lugar, en su centro, con todas las posibilidades y tener el saco de los recursos que te proporciona y que te pide ese personaje ahí, ¿no? Así, alerta porque la escena resulta que ahora el director quiere tal. En realidad, los que están atrás de la cámara son los directores, es el fotógrafo. Yo la verdad es que eso de que fui aprendiendo, por ejemplo, el lenguaje cinematográfico, pues poquito a poquito, y desde muy chiquitita estaba en la escuela, en segundo año de la escuela, cuando hice mi primera película. Y entonces, bueno, ya la tercera ya los directores decían, ay, qué bueno, esta es una actriz que ya sabe en qué cuadro está, y si la cámara sabe que ella sabe que está en un close-up, pues entonces no hace no expresa con tantos gestos, sino que está más mesura, expresa con los ojos y no mueve nada, no mueve los párpados, no parpadea, ¿no? Les fascinaba que no parpadeáramos, ¿no? Por ejemplo. O que no levantáramos el ceño. Carlos Carrera, cómo jodió a la mujer de Benjamín para que no levantara yo el ceño. O sea, cosas así, porque claro, mueves tantito el ceño en un cuadro que está así y se revienta aquella pantalla, ¿no? O que si estás en un long shot, pues entonces tienes que moverte con más ampliamente. Bueno, todo ese asunto, finalmente, los que tenían el control y los que decían, no, o así, o así, o así, aquí está. Estás aquí, estás acá, ellos eran los que te guiaban y los que te dirigían, y tú finalmente sabías muy poco de qué era lo que realmente se estaba viendo en la pantalla, y ahora igual, ¿no? Bueno, ahora esa herramienta que puedes ver de inmediato está bueno que tú tengas como conciencia de qué es lo que está viendo la cámara, ¿no? Pero en realidad creo que a mí lo que me preocupa es el discurso, las historias. Es muy interesante en este país cómo han irrumpido los documentales y cómo Ambulante se ha visto muy hábil y inteligentísimos los chavos y súper comprometidos en darle distribución a los documentales. Los documentales están articulando artísticamente la realidad y el discurso de una manera contundente y poderosa. Entonces allí también los directores de cine están trabajando con no actores, lo siento, queridos, hay un montón de directores que están trabajando con no actores justamente por esta necesidad de entender la realidad, de vernos en un espejo cada vez más fiel, de que el discurso sea más directo, quizá, más elocuente, no sé. ¿A través de los no actores? No, bueno, hay directores que trabajan con no actores, sí. Y está bien, no hay ningún problema. ¿Y está bien premiar a los no actores? ¿Nominarlos o darles arieles a los no actores? Es que es un poco demagógico, Nacho, para mí, decir no actores, porque en el momento en el que esa es la diferencia entre, trabajan con actores no profesionales desde antes, claro. Más bien. Porque cuando tú le pides a un actor que antes no era actor, que es una persona de la realidad, que lo pones delante de una cámara y le pides repetir, ya es un actor. Claro. ¿Sabes? Yo creo que se convierte en un actor, ya deja de ser como el señor de la realidad al que lo estás grabando y él está haciendo su vida. Creo que nos referimos más bien como al tema del entrenamiento. En el caso concreto de los llamados no actores,
nos referimos a que no tienen una formación sistematizada, es decir, llegaron ahí por otra razón que no es exactamente el entrenamiento sistematizado. Evidentemente, cuando están contratados y están al servicio de la ficción, son actores, les alcanza perfectamente para tener ese nominativo, son actores, aunque vienen por una ruta distinta. Entonces la pregunta es si se puede premiar ese nivel de profesionalización en razón del resultado específico en una película. Pues quizás pues es como una cosa que le pertenece más al director. Sí. En ese sentido es como Carlos Carrera cuando hicimos La mujer de Benjamín, quería que fuéramos monitos de verdad, o sea, pero en realidad de lo que su fantasía era que nos pudiera mover a su antojo, pues, ¿no? Claro. Y en el caso de los no actores, no sé, creo que es un desafío también muy grande para los directores, claro, esto. Pero a lo que voy yo es que lo que a mí me preocupa es la falta de reflexión, que cada vez, vaya que en cualquiera de los formatos, yo creo que el desafío son las historias, ¿no? Y para eso necesitamos ser como muy resistentes a esta vorágine. Tenemos que tener una postura de resistencia, de no dejarnos avasallar y de volver a leer, de leer un libro, de leer libros, ¿no? Ya los chavos, yo creo que les ha de costar cada vez más trabajo concentrarse en leer un libro. O sea, esta irrupción de las series, esa es una de que los fines de semana se la pasan viendo series, un capítulo, lo que decías, un capítulo tras otro. ¿Cuándo van a leer? Ya, se acabó. Ahora, creo que está por ahí en internet una cosa, un video del book, ¿no? Este nuevo invento book, así, ¿no? Y todas las con páginas y sin cables. Es maravilloso, maravilloso, porque eso se acabó, y yo creo que es una de las condiciones fundamentales para articular, para echar a andar la imaginación, para apropiarte de una historia, ¿sabes? Para, no sé, creo que ese es un poco el vértigo que me da. Claro, y que tendría que ver con la revolución digital. Es decir, una de las facturas que nos está pasando la revolución digital es esto de lo que hablas. La voluntad de leer de esa manera como lo entendíamos antes, pues está diluida a través del acceso a la información a través del celular. Pero no solamente eso, la revolución digital nos está pasando otras facturas. Hay un autor, Nicholas Carr, que tiene un libro que se llama Lo que el Internet hace a nuestras mentes. Si tienen la oportunidad de echenle un ojo. Ese libro me lo recomendó Rosa María Bianchi, y me dijo que después de leerlo decidió no volver a dar clases de actuación. De ese tamaño es la reflexión de lo que está pasando a partir de esta revolución digital, que algunos la comparan con la aparición de la electricidad que cambió al mundo, o incluso el descubrimiento, la invención de la rueda o el descubrimiento del fuego, que cambian al mundo. De ese tamaño es el cambio de los paradigmas a partir de la revolución digital, y nos está pasando varias facturas. Una de ellas es, dice este autor, lo que nosotros llamamos el multitask, que también tiene una contraparte, que no hay profundización prácticamente en nada. Entonces el pensamiento continuo y profundo para llegar, meditar y reflexionar sobre cosas está desapareciendo, porque estamos dispersos atendiendo varias cosas al mismo tiempo. 140 caracteres. Pero, por ejemplo, ahorita que decías que si un actor con no formación podría ser premiado, ahora sí tengo que salir en defensa de mi gremio, ¿verdad? Pero es como esta polémica que se da a partir de si se merece el premio de literatura Bob Dylan, ¿no? Entonces la pregunta es si entonces se podrá premiar al mejor fotógrafo a aquel que suba la mejor fotografía en Instagram, ¿no? O al mejor poeta que escriba sus versos en 140 caracteres. Es decir, entra ahí ya una discusión pues en donde sí es, híjole, puede uno ser muy purista y decir, no, a ver, espérame, porque hay una formación y para hacerte actor pues sí requieres de un estudio, de una preparación, de un manejo del lenguaje, como para ser literato, como para manejar la imagen en fotografía. O mi pregunta es, si yo por subir fotos en Instagram con mi aparato me convierto en fotógrafo, ¿no? O por si escribo muy bonito en 140 caracteres, eso me hace a mí ser escritor o crítico. En donde sí, evidentemente, al abrir las plataformas,
Digo, yo, pues, ahorita me puse a pensar en esta vorágine y en esta velocidad en la cual estamos ya inmersos. Decía yo, bueno, la escritura se inventó hace 40.000 años con los sumerios, y de ahí a la imprenta que aparece Gutenberg pasaron 35.000 años. De Gutenberg a la primera computadora IBM fueron 5.000 años. Se va reduciendo el tiempo. El primer ejercicio audiovisual, llamémoslo cine sonoro, pues tiene menos de 100 años. Y ya ahorita las plataformas en estas series web, series de hueva, series de a huevo, ¿no? Sí estamos metidos como en una vorágine en la cual subirse a ese tren en el cual o te subes o te quedas abajo. Regresémonos a la formación Por eso voy yo a Por favor, regresemos es que a si lo no, esencial, ¿no? Nos va a avasallar el asunto. Sí, yo también Regresemos a la formación sólida, lo más sólida. O sea, yo no sé si Ayer- alguien por agarrar su iPhone y hacer una historia que puede editar en su casa ya es videoasta o cineasta. Digamos, no son las herramientas ni las intenciones lo que determina que alguien sea un creador. Es decir, partamos del fondo para llegar a la forma, utilicemos las herramientas que nos está ofreciendo la revolución digital, pero no pensemos que ellas, las herramientas, nos hacen creadores, nos convierten en artistas. Pero acaban de decir todos de diferentes maneras algo que cuando uno lo trabaja desde el otro lado, lo agradece muchísimo, que es la pasión. O sea, cuando uno tiene un actor apasionado, no solo por su trabajo, sino por lo que tiene que decir, porque por fortuna me ha tocado trabajar con muchos de ustedes, que son gente que tiene la pasión por decir, porque lo leyeron, porque lo interiorizaron, porque saben que hay muchas cosas que se tienen que decir, que hay que compartir con la gente, y esa pasión ayuda a contar cosas, ¿no? Y si se crean formatos nuevos, eso mismo tiene que traspasar esas herramientas, ¿no? A final de cuentas, nadie se hace cineasta por solo tener un registro. Hace muchos años yo conocí a un señor que era el director de la Filmoteca de la UNAM, que sigue siendo el director, Iván Trujillo. Sigue siendo el ingeniero Iván Trujillo. Yo quería hacer... Que ahora es director del Festival Internacional De Guadalajara. Ok, bueno, él en algún momento en 1990, 92, con un grupo con el que yo he trabajado mucho tiempo, queríamos contar una historia sobre el terremoto en el 85, para lo cual necesitábamos unas imágenes reales del terremoto. Entonces alguien me recomendó que el CCC, no es cierto, el CUEC, había levantado imágenes del derrumbe de una cafetería muy famosa en ese tiempo que se llamaba La Superleche. Entonces yo fui a buscar este material y cuando hablé con él, se me ocurrió hacer la pregunta: ¿qué hace un ingeniero biólogo dirigiendo la Filmoteca de la UNAM? Y me contestó algo que es muy interesante, que viene al caso. Me dijo: mira, yo soy ingeniero biólogo y como ingeniero biólogo necesito herramientas para registrar mi material. Lo que yo investigo tengo que dejar registros, y la cinematografía para mí es un registro. Para algunos médicos también lo será, porque el manejo de cámaras ayuda a la cirugía microscópica. Para el dramaturgo también lo es. Es una herramienta, a final de cuentas, todos los medios son herramientas para contar algo que alguien, no sé exactamente quién lo haya dicho, pero que la gran diferencia entre el humano y los animales es contar historias, ¿no? Y contar historias, pues se necesita de un montón de gente, y entre ellos los directores, actores, los escritores, ¿no? Con cualquiera, o sea, con cualquier recurso. Con Es decir, cualquier si tenemos una superproducción y llaman a un director a hacer una superproducción, pues con esa superproducción va a contar una historia. Y si no tenemos dinero, y si hay un director que tiene una obsesión por contar una historia, que no puede más y no tiene dinero, pues nos llama así, Pepe Valle, Las Búsquedas: queridos, tengo una necesidad tremenda de hacer esto, pues hagámoslo, y vemos después cómo nos arreglamos, pues hagámoslo, y es una joya de película, ¿no? Porque ya he estado yo ahí, pues ese es el asunto, es decir,
el asunto es, una vez más, y trayendo la mesa pasada, que eso es lo interesante de estas jornadas, Nacho, muchas gracias, es el desafío ser persona, ese es el desafío enorme de este momento histórico y de todos seguramente, pero siempre la realidad y siempre el devenir y siempre el desarrollo tecnológico y la evolución nos va a plantear siempre ese desafío, eso es lo que tenemos que tener claro. Es decir, si nos vamos a entregar así sin resistencia y dócilmente a esta manera de comunicarnos del internet o del Facebook, de aquí estoy comiéndome unos huevos, una torta, ¿sabes? Esta cosa tan superficial, a mí me da de veras una angustia un poco, ¿no? De que ya la interlocución con el otro, bueno, al otro ya ni lo vemos, ¿no? Ya sentimos que estamos conectados con 250 personas. No, es que tenemos chats de 250 personas y ¿qué crees? Estamos allí comunicándonos y ay, tú dices esto y y al ratito es una cosa de una velocidad tal y de una cosa tan superficial, porque son las reglas de estas maneras de funcionar, son las reglas de los WhatsApps y de las redes sociales. Tú te puedes echar un chorote porque nadie te va a leer, todo, ¿sabes? Va a pasar por encima de lo que escribiste, entonces tienes que ser rápido, tienes que ser conciso, tienes que dar balazos de quién eres tú, de comunicación, lo cual es un desafío distinto también, atractivo y está bueno, pero ¿nos vamos a quedar allí? O nos vamos a ver las caras y nos vamos a confrontar los unos con los otros y vamos a tomar el riesgo de lo que implica relacionarte con otra persona viva que no controlas, que está allí absolutamente inesperado, ¿sabes? Las relaciones humanas, de qué maneras están, eso es lo que tenemos que entender. ¿Cómo estamos transformándonos? Porque efectivamente es una transformación brutal este asunto. ¿Cómo? Hay que entenderlo. Yo no tengo un poco la cosa todavía porque no uso redes sociales. Me he resistido hasta ahorita y ahorita ya digo, no puede ser, porque hay unas redes sociales que no son mías y que las gentes que las manejan, que estaba muy bien, se comunican con la gente que me sigue a mí, que no soy yo. Entonces ya voy a abrir mis redes sociales y me voy a comunicar y ya hasta que ya me llego acá, entonces voy a entrarle y voy a entender también, pero por lo que oigo y por lo que percibo es una cosa que nos quita un montón de tiempo. Por eso yo también me había resistido, porque sé que me voy a pasar ahí 3-4 horas diarias, porque esa cosa es diario, porque si no, entonces ya te dejan de seguir, es una dinámica brutal. Vamos a quedarnos ahí. Yo no digo que no atendamos esa parte de esta realidad que está ahí, y si no estás allí, estás como fuera en otro planeta ya. Ok, hay que dosificar un poco, pero hay que regresar a los libros, a la academia, a los principios y los fundamentos de cualquier cosa. Hay que ir al fondo, hay que ir más profundo, hay que ver películas contemplativas, hay que ir a Tarkovsky. Yo no sé si ustedes saben de Tarkovsky, no lo sé, espero que sí, de Bergman. Hay que regresar, hay que tomar un curso de historia del cine profundo, entrarle. Si nos aburrimos, nos despertamos y le regresamos. Hay que ver la serie en turno, norteamericana o inglesa o española o mexicana, sí, pero también hay que ver Gritos y susurros y las películas de Fellini, la historia, de dónde venimos. Claro. Que además, bueno, eso yo lo tomaría de los recursos digitales. Tenemos esa maravillosa opción. Antes era anualmente esperar el foro de la Cineteca, la muestra para ir a ver una probadita de las obras maestras de la cinematografía mundial. Ahora ya puedes en tu artefacto ver lo que quieras, ¿no? Películas de los 30, 40, 50, de los 20, de un director, concentrarte en un formato, en un tema, y tienes esa posibilidad. Sí. Por eso entonces creo que tiene más que ver con un asunto no tanto de las herramientas, sino de el interés que cada uno le apliquemos a lo que queramos hacer
como uso de esa herramienta. De cómo hacer uso de Porque ellas. ahí están los elementos para Son poder hacer uso de ellos. magníficas, sí. Y si no nos gustan los libros, porque no tenemos acceso a ellos, pues están en PDF o hasta en audiolibros. Ayer mi sobrino me pedía que si tenía yo Crimen y Castigo, porque se lo dejaron en la escuela. Fui a buscarlo a mi librero ¡Qué maravilla! y me di cuenta que no la tenía porque o alguien me la voló o se la presté a alguien. Y no la encontré. Entonces no se la pude prestar a mi sobrino, pero entonces acudí a Dostoyevsky, Crimen y Castigo, PDF, y me salió el audiolibro. Se lo mandé a mi sobrino de 16 años, me lo agradeció infinitamente porque a lo mejor podrá hacer otras cosas mientras escucha la historia de Raskolnikov, leída por alguien más, en donde sí, no tendrá la parte romántica de pasar las páginas, pero sí tiene la posibilidad de acceder a esa obra clásica a través de otro medio, ¿no? Sí, pero ¿de qué manera bueno, a lo mejor es una capacidad que se nos va a desarrollar, que mientras estamos Lo haciendo multitask. los huevos estrellados o lavando los trastes Sí. o escribiendo, no sé qué, haciendo tarea de álgebra, estás oyendo a Dostoyevsky, ¿me Claro. entiendes? ¿Cómo? Bueno, no sé, ¿no? Yo espero que mi sobrino no esté jugando Wii mientras está Exacto, escuchando esa es también a la Dostoyevsky, cosa. ¿eh? Que también se vale. También se vale y a lo mejor es una Puede ser. capacidad que los chavos están desarrollando. Claro. Yo creo que el verdadero desafío, ¿Por qué no? más allá de rehumanizarse o sí, tratar de preservar la capacidad de lo que nosotros entendemos como un buen ser humano, que seguro también en 60 años será otra la idea, es que nosotros estamos ligados, querámoslo o no, a la oferta y a la demanda, porque queremos pertenecer o queremos generar un mercado, y el verdadero desafío es ese mercado al que nos estamos enfrentando, porque es un mercado monstruoso. Estamos hablando de una industria que no está cesando y que no está parando y que no se está deteniendo. Yo quiero romper esta burbuja de Casa Azul, gente que va al teatro, gente que sí quiere leer, gente que no pasa toda su vida en Facebook y en redes sociales, y leer la lista de las películas más taquilleras de los últimos 10 años. No, ni las he leído ya. Qué escalofrío. Rudo y Cursi, Cantinflas, una película de huevos, Un gallo con muchos huevos, El gran pequeño, Cásese quien pueda, La dictadura perfecta, Nosotros los nobles, ¿Qué culpa tiene el niño? No se aceptan devoluciones. Más allá de que si las vayamos a ver o no, de que si nos gusten o no, esas son las películas que de alguna manera están trayendo al espectador de vuelta a ver cine mexicano. Y creo que esa es la verdadera pregunta, ¿cómo le hablamos a ese espectador que está en esa vorágine, que está inmerso en ese lenguaje de consumo, etcétera, etcétera? ¿Cómo es que generamos nuevas historias, nuevos formatos para ellos y no para el mismo círculo de personas que siempre hablan de lo mismo y que ven de lo mismo y que todos opinan igual, sino cómo salimos a esta enorme ciudad de 37 millones de personas? Lo curioso de lo que estás leyendo es que por lo menos 3 de esos títulos son remakes de películas mexicanas antiguas, ¿no? Del siglo de oro, del cine de oro, que es Nosotros los nobles, que es El gran calavera, que ¿Qué culpa tiene el niño? Es me parece que se llamaba Escuela de Vagabundos. No. El Inocente. Y Rudy Cursi también es un remake, yo no recuerdo de cuál es. Entonces también hay una cosa de las historias que son comunes y que siguen permaneciendo en el imaginario colectivo, pues, ¿no? Ahora, es evidente, sobre todo para los que tenemos un poco, aquí hay gente muy joven, pero en los últimos años hemos visto que el cine mexicano sin duda está creciendo, lo que eso quiera decir, y qué tipo de crecimiento. Está creciendo de la manera articulada, correcta, saludable, porque hay una realidad, y es que casi en una década se multiplicó en un 1000% la producción, entre películas buenas, malas, irregulares, de festival, enlatadas, entre todas, son, no sé, creo que el año pasado se hicieron más de 150. 160 películas el año pasado, que ha sido el año histórico, porque desde hace 58 años no se hace apenas 12 o 13 años, si se hacían 10 eran muchas. Ahora, algo pasó. Yo quiero hablar, perdón, también por respecto favor. a esas 160 películas que se produjeron el año pasado. De 80 largometrajes y 29 cortometrajes fueron producidos gracias a Foprocine, Fidecine y Eficine, ¿no? Que no sé si están familiarizados en alguna
con los estímulos, pero son estímulos de IMCINE, o sea que es cine que vive gracias a un fondo. Ojo, no pertenece todavía a un mercado, todavía esto no podemos hablar tal cual como industria y mercado porque no es algo que nosotros con el dinero del productor se produzca y entonces ese dinero regrese, sino prácticamente es dinero prestado, regalado, fondeado y que apenas está sí generando espectadores en taquilla. Y ese es, insisto, creo que ese sigue siendo el desafío, cómo producimos cine que pueda sostenerse por sí mismo, no a través de un fondo, que gracias a Dios que existe el fondo, sino esas 120 películas no hubieran existido, ¿no? ¿Y cómo crees que se lograría eso? ¿Cómo se podría hacer un cine, digamos, rentable, autosustentable, que no dependiera del dinero del erario público, de la subvención del Estado? Pues yo creo que gran parte de ese problema es la exhibición y la distribución, lo sabemos todos, ¿no? Ni siquiera depende en la calidad del producto. Si tú entras a un Oxxo y ves el estante de papas Sabritas, ¿no? Que van de los 12 pesos a los casi 40 pesos cuestan las papas 170 gramos de papitas, 170 gramos de papitas. Aquí hay un señor acá afuera que vende unos platanitos que seguro todos han probado, que son buenísimos, que son casi medio kilo de platanito frito y perfectamente, son deliciosos, ¿no? Y cuestan 25 pesos. Ahora, el problema es que cómo le tendría que hacer ese señor para que su bolsa de papas, de plátanos, estuviera en el mismo estante que el Oxxo. Pues tiene que darle una lana al Oxxo, tiene que vestir su bolsita, tiene que pagar ley, tiene que y entonces sí, ya la bolsita de plátanos cuesta 40 pesos o más. Y sobre todo, quizá, como los va a estar haciendo industrialmente, ya no serían tan exquisitos. Ya no son tan ricos. Ya tendría más Hecho aire a que mano. platanitos. Ya no sería artesanal, ya no sería hecho a mano. Porque estamos compitiendo con salas de cine, 13 salas de cine que tienen, que es Piratas del Caribe, 9, Rápido y Furioso, 10, ¿cuánto va la sala? O sea, y se estrenan alrededor de 30 películas al mes. Entonces, creo que una de las cosas que ya además se ha venido haciendo es generar nuevos espacios de exhibición y generar nuevos espacios de distribución, y por eso, gracias al internet, ya no tienes que depender, si tú como creador o como actor, que te contrate la gran producción o la gran televisión para que entonces tengas una ventana, porque la ventana ya está ahí. Claro. La ventana está en el teléfono, ¿no? En tu casa. Entonces, ahora, ¿cómo ganas dinero de eso? ¿Cómo es que lo conviertes en un mercado? Pues yo tampoco todavía lo sé, en eso estamos todos tratando de hacer. Pues pareciera, y esto creo que sucede desde la mañana de hoy, que cuando estamos entrando en materia, se empieza a agotar el tiempo, esta sensación de que da para más. La hemos tenido desde la primera mesa, esta es la quinta y última, y estaríamos en tiempo para entrar a la sección de preguntas y respuestas, no porque los temas estén agotando, sino porque así está diseñado el formato. ¿Podemos prender la luz de la sala, por favor? Ahí estuvieron, todo el tiempo estuvieron ahí. Manos arriba, por favor. Ok. Empezamos aquí, acá y acá. Pasen el micrófono aquí al señor. Gracias. Buenas tardes. Y ahorita que acaba de decir la maestra Marcela Mejía que lo que buscan y agradece mucho en un actor es la pasión, ustedes, independientemente de toda la gran oferta de actores que hay, ¿qué características ustedes pensarían que debe tener un actor para poder sobrevivir en el medio audiovisual, para poder pertenecer de una manera digna? Híjole, yo me vino así a bote pronto, después de la pregunta, lo que Stanislavski decía, el actor ideal, ¿no? Que es aquel que nace y vive para ser actor. Es decir, yo creo que no hay una característica especial, sino una característica universal que cada uno en lo individual tendríamos que fomentar, que es poner nuestra vida, pasión y necesidad de existir en función de nuestro trabajo, que hoy decidimos que sea la interpretación, la actuación. Y ello pues evidentemente conlleva la búsqueda constante del enriquecimiento de todas las herramientas con las cuales puedes hacer uso de tu expresión.
el trabajo del cuerpo, el trabajo emocional, el trabajo espiritual, el trabajo intelectual. Creo que el actor ideal sería eso, aquel que despierte, viva y se vaya a dormir absolutamente convencido de que nació y vive para expresar, comunicar y ser actor. Gracias. Brevemente. ¿De qué lado? Ser persistente. Si ustedes saben quiénes son estas dos personas aquí es porque tienen más de 30 años haciendo lo mismo pese a cualquier adversidad. No porque ha sido fácil, sino porque hayan estado aguantando esos meses en que no cae nada y luego cae algo y así, es persistencia. Es mejor sumar. Vocación. Hola, buenas noches, mi nombre es Marco. Primero que nada, quiero agradecer a Casa Azul que brinde estos espacios. No fue nada. Y especialmente porque lo hizo abierto y yo no soy, por el momento, integrante de esta escuela. Sin embargo, me encuentro pues maravillado y ahorita disfrutando de estas pues personas. Me atrevo a hablar y me atrevo a sumarme al debate en primera instancia como espectador de YouTube y en segunda instancia como actualmente estoy iniciando un proyecto también para empezar a generar contenido en YouTube. Llevo como 3 o 4 años observando, analizando y disfrutando de lo que se sube en estas nuevas plataformas y he visto la evolución de personajes quizá como Sebastián Villalobos, como Julián Serrano, gente que no sé si aquí algunos de los que se encuentran en la audiencia conocen, y he visto que muchos critican el contenido que hay en YouTube. Yo observo gente que, como bien lo mencionaba la maestra Celia, es gente que pareciera que no tiene una formación sólida en la actuación. Sin embargo, mi pregunta, por así decirlo, es ¿dónde nace la formación sólida? Yo veo que en YouTube uno, cuando se confronta a esta plataforma y cuando la conoce y la descubre, también se enfrenta consigo mismo, como que es verdaderamente su manera de expresarse, su manera de sentir. Y entonces yo lo que observo con estos personajes es que siguen sus instintos, como incluso lo mencionan en la película de Star Wars, y no se necesita a veces ni siquiera tantos libros o tanta formación. Necesitas conocer tu propio sentido, necesitas saber qué te hace vibrar, saber por qué quieres mandar un mensaje. A veces podemos estar atascados de talleres, podemos tener muchísima formación teórica, pero tenemos que también conectarnos y hacer intimidad con nuestro espectador. Creo que muchas veces, y creo que actualmente todo este declive de la televisión, del cine, es porque no hay ese contacto. Muchos actores se presumen en el escenario y olvidan realmente cuál era la causa del por qué están parados al frente y qué es lo que quieren revolucionar. Quizá pareciera patético, quizá pareciera absurdo, personajes que no tienen formación, pero que están llamando la atención y que están revolucionando todos estos medios, que están dándonos un nuevo panorama en donde quizá ahora nosotros o quienes estamos en proceso en formación actoral tenemos esta oportunidad. Ok, si ya tienen éxito personas no actores, entonces ahora nosotros, ¿por qué no utilizamos estas plataformas? Nos mostramos y vemos y somos parte de esta transformación social. Entonces, pues bueno, es parte de mi comentario y también renuevo la pregunta, que es entonces dónde surgen los instintos y la magia de la actuación. Yo quisiera hacer un muy breve comentario, que creo que lo que es muy importante es poner en contexto el concepto de éxito. Creo que eso no es un tema menor, porque cuando hablamos de personas que están teniendo éxito, generalmente nos estamos refiriendo a que tienen seguidores, como si el número de seguidores fuera igual a éxito. Y me parece que esa nada más es una medición y un referente. Me parece que el concepto de éxito es mucho más amplio. Mira, por ejemplo, en teatro a veces hemos hablado de tener éxito de crítica pero no de público, o de público pero no de taquilla, o de taquilla pero no artístico, o artístico pero no personal. O sea, el éxito tiene un montón de rostros. Entonces, estar hablando de éxito entendido como fama me parece muy limitante la acepción del término éxito.
Ahora, en cuanto a los instintos, estoy contigo. Me parece que la gente que se dedica a esto tendría que utilizar cualidades intrínsecas, algunos le llaman a eso talento, facultades inherentes, digamos, y también entrenamiento sistematizado, porque si no, ¿para qué sirven las escuelas? Las escuelas justamente lo que van a hacer es dotarte de esa estructura que no te dan las intuiciones, ¿no? Entonces, desde mi opinión, tendrían que ser los dos elementos, estar jugando, es decir, tus capacidades inherentes y por supuesto tu estructura. Yo creo que también hay una cosa que tal parece que los materiales en YouTube, no tengo mucha experiencia porque pues he tenido la mala suerte de encontrarme de ver, asomarme, no tengo mucho tiempo o he decidido no dedicarle tanto tiempo porque las veces que me he asomado son materiales malísimos. Los blogueros más exitosos, tal parece que entre más bobo, más fácil, más sonso, más algunas veces vulgar, grosero, entre más simple y barato es el material, más éxito tiene. Esto tiene que ver también con qué estamos haciendo con nuestro pensamiento, con nuestra capacidad de reflexión y de análisis, con nuestra autoexigencia. Es decir, la mente es un músculo, la inteligencia es un músculo, se ejercita. Y una manera de llevar a la mente al gym es agarrar un libro y leerlo, insisto, perdón. Lo es, y te duermes. Por supuesto que en este momento histórico, cualquiera que vayamos a un libro, te jeteas. Bueno, pues despiértate y regrésate y síguele y léelo y gánale la batalla al libro, porque después del primer libro que terminemos y sea un placer, ese placer se puede repetir una vez al mes o una vez cada 2 meses y al ratito va a ser más y más y al ratito vamos a ver a estos materiales y no nos van a decir absolutamente nada y al revés nos van a ofender. Entonces yo creo que tampoco en este formato como en todo se expresa lo mejor y lo peor. Entonces yo creo que no tiene, vaya, no es parámetro que estos blogueros tengan tanto éxito, tantos seguidores, porque son materiales fáciles, porque de lo que se trata es de que hagas clic, like. Porque además somos un país de cuarto de primaria como promedio y de 1,5 libros per cápita al año. Ese es el problema. Eso puede explicar el éxito. Este es el problema. Por eso leo la lista de películas. El problema. Sí estamos en un mercado muy rudo, muy difícil. Y aún así somos el cuarto consumidor de películas del mundo. Exacto. O sea, somos los que más consumimos, pero al mismo tiempo los que menos producimos porque ya no estamos escuchando a la gente, porque ya se nos olvidó justo en dónde están, qué hacen, qué costumbres tienen, a dónde van, porque dejaron de ir al teatro, porque dejaron de ir al cine. Entonces, ¿cómo le hacemos para a esas personas, no aquí? Por eso digo, en estas jornadas de Casa Azul, donde todos seguramente espero que tengan un libro todavía en casa al cual leen cotidianamente. Porque si no somos presa muy fácil de toda esta avalancha de material fácil, simple. No sé, un día un amigo muy querido, que lo adoro con todo mi corazón, llega y me dice, ya estoy entrando al mercado norteamericano, Arcelia, ya hice mi primera película en Estados Unidos. ¿Con quién? Pues con Adam Sandler. ¿Quién es Adam Sandler? Le dije. Dice, no, Arcelia, no puede ser que no sepas quién es Adam Sandler. Pero hace, ¿qué? 5 años. Le digo, no sé quién es. Pues Adam Sandler, Arcelia, Adam Sandler. ¿No viste Una noche en el zoológico? No sé quién es. ¿Quién es? Cuando me asomé y vi quién era Adam Sandler, me sentí tan ridícula de saber quién era Adam Sandler, pues fui y vi una película, bueno, no la acabé, obviamente. Pues entendí, ¿me entiendes? Y Adam Sandler es lo que consumimos, eso, todo el tiempo en este país. ¿Por qué? Porque no hay educación artística, porque a los chavitos de las escuelas no tienen ni idea de la dimensión espiritual a la que nos lleva el arte. No les enseñamos, no hay maestros preparados para decirles
¿De qué va? La música, la danza, el teatro. Es decir, cuando empecé a hacer teatro, gran parte de mis experiencias teatrales eran para niños, con Otto Minera, con El Ogrito, que aquí estamos, la mamá del Ogrito, que yo creo que es un proyecto que ya alguien está haciendo, y que ojalá que todos los niños vuelvan a ver El Ogrito y vuelvan a ver estos. Yo los invito a que si queremos hacer una irrupción, la mesa anterior, si queremos hacer un movimiento social a través del teatro, hagamos teatro para niños, para todos, digamos, ¿no? Que contenidos inteligentes, que los inauguren en esta experiencia artística, real, verdadera. Yo iría más allá, que las escuelas les enseñen exacto, los las instrumentos. Escuelas. O sea, así como hay educación física y hay educación artística, tendría que haber una clase de cine, por ejemplo, pero dentro del plan escolar. Es mi batalla. En donde veas cómo viven los niños en Arabia, en la India, en Inglaterra, desde la primaria. Es mi batalla. Y tengas un estudio en la Academia de cinematográfico. Artes y Ciencias Cinematográficas. Es que desde ahí viene, porque es un asunto de educación. Mientras no se vea al arte, la cultura, como parte de la canasta básica esencial en el desarrollo de un ser humano, pues vamos a seguir consumiendo Que ese es cine y a los youtubers, blogueros bobos. ¿no? ¿Sí? A ver, había una pregunta allá y luego acá la maestra. Vas. Bueno, mi pregunta va hacia lo siguiente. Alguien que está dentro del medio del cine, conocido mío, me dijo un comentario que me dejó reflexionando mucho, y ustedes que forman parte del gremio de cine, me gustaría que me dijeran ustedes qué piensan de este comentario. Que muchas veces, bueno, yo tengo formación de actriz y supongo que muchos de los que están aquí la tienen, que muchas veces no importa realmente qué tipo de formación tengas, o si vienes o si tienes talento, sino de los contactos que tengas, sino de a quién conoces, si le caes bien al director, con lo que eso implica, o sea, si le caes bien al productor, con todo lo que eso implica, o sea, si es más bien una cuestión de, pues sí, de palanca, de contactos, simplemente de dedazo, de decir, tú me caes bien y pues, o sea, me llevo bien contigo, a lo mejor porque te debo un favor, y vas para adentro y como a ti no te conozco, ni siquiera sé si tienes talento, puedes llenar la taquilla, ni mucho menos, la gente no te conoce, vas para afuera, porque hay gente que se dedica a castinear, por ejemplo, también, entonces, gente que solo va a castinear y andan a lo mejor pateando piedras allá afuera, y se enojan porque, ay, es que no tengo los contactos adecuados, quizá, o por eso no hice mi carrera como actor en cine. Yo podría contestar esa, ya que yo me llamo Rosaura Vichy y entonces todos asumen que vivo en un reinado y ahorita me voy en mi caballo blanco y soy heredera del gran reino de toda la familia, y que todo lo que tengo y mis hijos lo tienen gracias a favores y concesiones. Yo creo que definitivamente es una industria que no es infalible a eso, igual que cualquier tipo de industria, igual que si tu papá es arquitecto, abogado, médico, seguramente algunos tienen oficinas, buffets, restaurantes, lo que tú quieras, por favor, eso no, pero eso no es lo que ha hecho esta industria, definitivamente, no es lo único que te hace llegar a, insisto, es la persistencia, porque te pueden hacer un favor, pero si te equivocas no te hacen dos. ¿Puedo completar? Quiero decirte que la industria como tal, no tanto el cine, que tiene más libertades en ese sentido, la televisión sí tiene unas ciertas reglas para lo que el público ha querido consumir, que son las personas bonitas, que son las personas que tienen cierto atractivo para la pantalla. Pero todos esos ejercicios de la industria en donde las personas bonitas atraen al público, los que más se recuerdan son los actores sólidos. A Lisa Owen, a Raúl Méndez, a Luisa Huertas, a Ida López, o sea, de verdad,
que si la industria efectivamente requiere de imágenes que puedan ser muy atractivas, no permanecen si no hay detrás un supporting cast de grandes actores. Entonces, la experiencia de la persona que tú conoces, pues puede ser que haya en algunas personas esa vivencia, pero no creo que sea el común, no lo creo para nada. Yo agregaría algo brevemente en función de la pregunta. Somos pocos los que somos guapos y talentosos. Pero a lo que voy es, yo tengo 38, 39 años trabajando como actor y el día de ayer fui a hacer 2 castings. Es decir, creo que como actor, por lo menos yo no tengo los contactos, si es que así tendríamos que llamarle. Conozco gente, por supuesto, en el medio, pero que los he conocido a partir de toda una vida trabajando en el escenario, en cine, en televisión. Que ni son mis amigos íntimos, pero nos vemos, nos hablamos porque nos conocemos y hemos convivido en el trayecto de vida, pero no los consideraría yo contactos. Yo todavía tengo que actualizar mis fotos, tengo que mandar mi currículum, tengo que hacer pruebas y audiciones, y si no estoy calificado para un personaje, no lo tomo personal en cuanto a que pues es que a lo mejor soy malo. No, seguramente hay alguien que para ese proyecto en particular se requiere a alguien con otras características o con otras necesidades para el director o el productor. Pero lo que es un hecho es que como actor, toda mi vida he ido a buscar y a ganarme el trabajo. Y también una manera de ganarme el trabajo ha sido con cada uno de mis trabajos, porque sé que en cada función va a ir quizá un director de casting, quizá un director que va a levantar un proyecto, quizá un amigo que está escribiendo algo y que a lo mejor al ver el trabajo se inspira para que trabajemos juntos, y se van haciendo vínculos a partir del trabajo mismo, en donde, como se comentaba, en cualquier oficio, si un futbolista juega muy bien jugando fútbol llanero, es muy probable que algún cazador de talentos dentro del fútbol lo llame para jugar en un equipo de segunda, ahí sobresaldrá, se irá a primera división y a lo mejor ahí se lo llevan a triunfar o a tener éxito en Europa, ¿no? Entonces creo que más allá de pensar que para poder lograr tener una entrada laboral dentro del mercado, para ceñirnos al tema de la reflexión, creo que la mejor manera de hacer contactos o de pagar favores es comprometiéndote con tu trabajo arriba del escenario y en cada uno de los trabajos que te toca hacer, porque eso va a ser tu carta de presentación para todo lo que siga. Y eso desde los ejercicios de escuela, desde los ejercicios más nimios que uno puede pensar. Me ha tocado hacer un trabajo con un ejercicio de la Ibero, del CCC, del CUEC, en donde llegas a un espectador al cual no pudiste haber llegado quizá con un trabajo de otra índole. Pero creo que aquí lo importante es el contacto, no para con quien realizas el trabajo, sino el contacto que logras con el espectador y con el público al cual te quieres tú comunicar. Claro. Maestra. Bueno, yo nada más quería comentar, más que... Luisa. Como si lo necesitara. No, lo que quiero comentar es que eso que preguntaste se da en cualquier carrera. Ya dejemos el mito de que es en nuestra carrera nada más. Quizá es más obvio, no lo sé. Pero lo he visto entre científicos, entre literatos, entre todo el mundo. Perdón, y voy a hablar muy feo y muy grosero. Cuando un señor o una señora se quiere coger a, pues entonces puede que le dé la oportunidad, ¿sí? Pero bien lo dijiste, ¿quién lo dijo? La maestra Vichy. Si falla, pues ya no hay segunda. ¿Okay? Otra. Lo que dijo la maestra Mejía es fundamental. Y ojalá que lo comprendamos, muchachos, sobre todo ustedes, en su era, que son los que van, muchachas, muchas de ustedes, son las que van a parir a las nuevas generaciones.
las máquinas están a nuestro servicio. Comprendamos eso. No permitamos estar al servicio de las máquinas. Y les pido, por favor, hay una película bastante buena de Truffaut, pero yo les pediría que lean Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Por favor, porque la humanidad quizá está llegando a lo que cuenta Bradbury, que es un señor que escribió esto hace 50 años. Lean ese libro, y si de a tiro les da mucha flojera, pues vean la película. No es tan mal. Y sobre lo que dice Rosaura, más bien, creo que tiene que ver con lo que dijo Roberto. Con relación a lo que dijo Roberto habló de levantarse y dormirse, y como actriz Arcelia es parte de esto, y muchos actores que hay aquí lo sé. Y la manera mía de expresarla es, para mí actuar es tan importante como respirar. Es decir, es una necesidad vital. Y eso, y lo dijo muy claro la maestra Vichier, se logra con años de trabajo, no con contactos, con años de trabajo y de estudio, de preparación constante, de lectura constante. Y tiene que ver con que tenemos que también modificar este país, quizá tiene que ver con la mesa anterior. ¿Qué pasa con nuestro cine? No se le distribuye. Salimos con 8 copias a competir con un Cinemex, con un Cinépolis, con un no sé qué, que saca 300 copias de la película gringa, aunque sea un churro. Y eso no lo han resuelto las autoridades, ni del cine, ni de... Y tiene mucho que ver el tal TLC con todo esto, y lo sabemos. Esa es una. Y la otra es que sobre lo que decía Arcelia, sobre lo que decía Nacho, estuve en el foro de educación artística de la reforma educativa. ¿Saben cuánto le querían dedicar a la semana al arte? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Una hora. Una hora a la semana. Sin maestros especializados. Queriendo que el pobre maestro, que ya de veras bastante se jode, además les dé danza, canto, música. ¿De dónde? Habiendo tanta gente que se prepara y que podría ir a capacitar a los niños, a miles de escuelas, y a lo mejor sería un servicio social de las escuelas. Es muy peligroso, como dice ahorita Marcela, es muy peligroso tener ciudadanos sensibles, ciudadanos humanizados. Por supuesto que le conviene a este país y a todo el mundo, y todo el mundo nos estamos entregando al asunto de las redes sociales a las pantallas. Y ya somos máquinas, nos estamos mecanizando, estamos frente a la pantalla del celular o del iPad o al parabrisas del coche o a la pantalla del cine o la pantalla de estamos todo el tiempo permanentemente en una deshumanización, que nos estamos comunicando con las máquinas en vez de con las personas, etcétera. Entonces, claro, la educación artística y la cultura lo que hace es que te humaniza, lo que hace es que te reconoces, lo que hace es que te conoces. Pero las políticas de Estado... Te puedes ver, te objetivas. Las políticas de Estado respecto a la cultura tienen una coartada, siempre están diciendo que hay otras prioridades. Entonces vamos a invertir en seguridad, vamos a invertir en salud. En principio, esa es la coartada del Estado para no invertir en cultura, porque parece ser que resulta muy cara y no es indispensable. Pero si resulta cara,
más cara resulta la incultura, porque cuesta miles de vidas. Exacto. Yo creo, y se los acabo de decir a mis alumnos, que estamos en estado, o sea, no nos sentimos en estado de guerra como tal, ni tampoco de posguerra, pero estamos en estado de guerra. Entonces hay que actuar como si estuviéramos en estado de guerra, organizarnos como si estuviéramos en estado de guerra y hacerlo pese al Estado, pese al gobierno, pese a la televisión, pese al gran mercado, y hacer arte de guerrilla. Son muchos actores, son muchos dramaturgos, son muchos guionistas. No tienen durante 10 años el escaparate, la fama, el aplauso. Sí hay gente que lo quiere ver. Mucha, 35 millones de personas en esta urbe. No sé cómo, cuándo ni dónde, pero ataquen, chicos. Lancen sus bombas. Resistámonos. Claro. Porque si nos preparamos, si tenemos a niños más integralmente preparados y educados, y si nosotros nos cultivamos más, y si tenemos más, si la inteligencia funciona más, naturalmente, automáticamente los contenidos nuestros de YouTube van a cambiar, van a modificarse, y la gente los va a poder consumir, y entre más inteligencia en el ambiente, pues más... Y hay un fenómeno más grave todavía. A mí me tocó ver en el Metrobús cómo una banda de carteristas se organizaban para crear una pelea entre mujeres que, mientras se desgreñaban en el andén, los demás robaban carteras y celulares. Yo me atreví a gritar aguas con las carteras un par de veces, lo cual me costó que me corretearan 2 mujeres a quererme golpear, callándome. Claro, se evidenciaron. Afortunadamente se cerró el Metrobús. Pero la reflexión es, ¿quién es mejor actor? Estas 2 mujeres que se desgreñan mientras los otros quitan las carteras, o aquel, como en otra ocasión me sucedió, ¿no? Vi un epiléptico, supuesto un señor epiléptico, que se revolcaba en la calle sacando espuma por la boca, mientras otra mujer lo recogía, y mientras atraía la atención de todos los espectadores, ella ponía 100 pesos para que el señor regresara a su pueblo, y entonces todo el mundo empezó a desembolsar 50 pesos. Este nuevo tipo de estafas, en el cual se aprovechan de una conciencia dormida, distraída en estas máquinas, o en no leer, por ejemplo, en no estar conscientes. Esto nos exige estar conscientes, alertas. Ya deja tú de estar en el escenario. ¿Qué vamos a hacer? O sea, es esta falta de pasión. Yo veo más pasión en esas mujeres revolcándose y tratando de perseguirme para que yo no... las evidenciaras. Sí, los evidenciara, porque ahí se les va la vida. Ellos se dedican a eso. ¿Y por qué el actor no tendría que tener la misma pasión? O sea, yo veo más pasión ahí, o en el epiléptico revolcándose, cuántas veces lo ensayó para que sucediera, que en mis alumnos en el salón de clase. De acuerdo con lo programado, estamos llegando al límite del tiempo. Sin embargo, siendo esta la última mesa, no estorbamos a la que sigue, podríamos extendernos unos minutos más. ¿Les parece bien 2 preguntas más? Sí. Allá, tienes la mano levantada. Sí, tú. Con la... exacto. Pues ahorita que Rosaura estaba leyendo la lista de las películas más taquilleras aquí en México durante, en los últimos 10 años, pues no sé si a todos les pasó igual, pero a mí me indignó muchísimo que, habiendo cine tan bueno, la gente prefiera comprar un pollo con muchos huevos, ¿no? O como se llame. O sea, realmente es indignante que ese material, pues, vulgar, opaque y avasalle a cine bueno, ¿no? Mexicano. Pero también siento que los actores, no todos por supuesto, pero que gran parte de los actores mexicanos ahorita se están yendo más pues precisamente por lo que venden, ¿no? Y haciendo cine para divertir a una sociedad en vez de hacer consciente a la sociedad
del país en el que vivimos, ¿no? Entonces prefieren entretener y divertir de una manera muy vulgar y muy sencilla y muy barata, como decía Arcelia. O sea, en vez de hacer un cine bueno, que puede ser que no divierta tanto al mexicano, pero que sí lo despierte, ¿no? Entonces, pues aquí mi pregunta también sería, ¿cómo, si se supone que un actor es un agente de cambio hacia una conciencia social y un actor va a hablar en escena de lo que estamos viviendo nosotros como sociedad en nuestra realidad, para decirle al público, hey, despierta, ¿no? Esto es lo que estamos viviendo? ¿Cómo combinaríamos de una manera asertiva el cine comercial con esta ambición de despertar a una sociedad, ya que el cine comercial pues no está despertando a ninguna sociedad, ¿no? Sino los está estancando en ver caricaturas vulgares de un pollo y huevos, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos combinar nosotros como aspirantes actores este cine comercial que la gente está comprando tanto y está consumiendo tanto, con hacer conciencia social también de la sociedad en la que vivimos? Perdón, pero es que creo que ese es un dilema existencial tuyo. O sea, si quieres salir en quién, desnuda, que además todas las mujeres, si llegan en algún momento a ser exitosas, acaban desnudas en una portada de revista y eso ya está considerado como éxito, entonces te hablan del próximo protagónico. ¿Cómo combinas eso con conciencia social, con salvar corazones, con alimentar niños? ¿Qué es conciencia social? ¿Qué consideras tú que como actor es dar conciencia social al espectador? Que te vean, que te aplaudan, que te busquen. ¿Qué es conciencia social? Buscar historias. Entonces tu camino y tu trabajo está en otro lado. Y a lo mejor después te llaman para esa película porque ya eres una figura pública. Pero no sé, creo que son... A ver, maestra, yo creo que habría que empezar, es una opinión, por no satanizar el concepto mismo de diversión. Absolutamente. Divertir lo único que quiere decir es derivar a una realidad distinta. Y cuando tú ves una tragedia shakespeariana te estás divirtiendo, aunque te resulte complicado. Entonces no hay problema con divertirse. La otra cosa que tampoco tendríamos que satanizar es la comercialización. Mira, los artistas que yo más respeto, valoro, en la plástica, en la música, se venden un montón, de estar en todos lados. Es decir, ¿cuál es el problema de que se comercialice? El problema no es que sea comercial y el problema no es que sea divertido. El problema es que sea bueno o que sea malo, que tenga valores artísticos que puedan, en el mejor sentido de la palabra, enriquecer el espíritu, que no sea chatarra, y que de a poco vayan haciendo el mundo más habitable, como decía hace rato Ricaño, y hacer mejores seres humanos y crecer todos por acumulación y como colectivo, ¿no? Porque además no se trata de uno solo. Entonces no creo que debamos partir de principios como satanizar películas porque son divertidas, porque creo que ni el concepto mismo de diversión, el vocablo, está bien aplicado, y por otro lado tampoco preocuparnos por la posibilidad de que un producto sea rentable. Qué bueno que lo sea. El problema no está ahí. Creo que el problema está en si el producto está pensado en términos de aportar algo, de hacer al mundo más habitable y de hacer de todos nosotros mejores personas y crecer como sociedad. Y claro que siendo actor es complicado, porque como dijo Arcelia, en el cine dependes del director y del guionista y del editor y etcétera. Entonces no tienes el control de todo. El arma más poderosa sería leer, cultivarte, para que cuando te caiga un guión en las manos digas, yo no voy a decir esto, o yo sí voy a decir esto. Claro. Bertolt Brecht hablaba de dos tipos de diversión. Hablaba de la diversión simple y la compleja. Y decía que mientras la diversión simple solamente te evade de la realidad, te enajena, la diversión compleja enriquece el espíritu. Entonces yo creo que ya a partir de ahí podemos un poco yo aspiro a la diversión compleja, ¿no? Pero también a veces me reviento cosas por la simple hilaridad, que tampoco tiene nada de malo. Pero por supuesto, de repente necesitamos muerte cerebral. Sí. Aunque sea con droga, pero... O sea, yo creo que como actor tienes que tener conciencia de dónde estás y por qué estás ahí. Es decir, no tienen ningún problema que vayas a hacer. Ese dilema lo viví muy joven, pero muy joven. Yo estaba en el CUT trabajando con Luis de Tavira, La Noche de Hernán Cortés, con una gira en Centroamérica, y me llama Carla Estrada a protagonizar su película
de su telenovela de las 9 de la noche, de Frente al Sol. Entonces yo le dije a Carla Estrada, si no puedo, yo estoy haciendo una obra de teatro y me voy a ir a una gira, y si no puedo hacer esta gira, pues no voy a poder hacer tu telenovela. O sea, en ese momento creo que tuve mucha, no sé, irresponsabilidad quizá, no sé. El caso es de que ya ella arregló las fechas y me dio permiso de irme a la gira, y yo llegué ahí y me dijeron, sí, vas a hacer la telenovela. Y entonces, como llegué a mi obra de teatro, y Fernando Balzaretti, un gran actor que protagonizaba esa obra de teatro y que en paz descanse, me dijo que trabajaba con Ludwig, súper radical, de esos actores que se volvían locos con sus personajes, que se quedaban en la ficción. Una cosa impresionante como actor. Me dijo, tú no puedes rechazar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sí se puede, no sé qué, tengo esta propuesta, me voy a llenar de vicios, se van a apoderar de mi carrera, ¿no? Televisa. Y dijo, Arcelia, tú no puedes decir que no. No puedes decir que no, no te preocupes, aquí te vamos a desintoxicar, tienes que ir a hacer eso, te tienes que foguear, tienes que enfrentarte al desafío de resolver 40 escenas todos los días. Digo, no era una telenovela que hablara de ninguna cosa suficientemente intelectual ni artística, era un entretenimiento, una telenovela, un melodrama de las 9 de la noche, bien escrito. Y así pasó, y lo hice y no pasó nada, nadie se adueñó de mi carrera, no me volví una estrella de televisión que nada más hiciera televisión. Yo seguí defendiendo los proyectos que me interesaban, y he podido ir de un formato al otro, al cine, al teatro, rigurosísimo, con 50 espectadores y no más en la guía de turistas, o en el Caballero de Olmedo, wherever. Es decir, la cosa es saber cuáles son cuál es la línea de trabajo, pues como la línea sobre todo en este principio de carrera, ustedes tienen que diseñar una línea y después ser libres también, ¿no? O sea, no hay que pelearse. Lo que decía Rosaura de los proyectos subvencionados y los proyectos, la industria, que no es todavía una industria, que yo también estoy de acuerdo. Es decir, afortunadamente que hay proyectos subvencionados, porque, como decía Ripstein, cuando fue el escándalo de Así es la vida, que la estrenaban en 6 salas, en el circuito cultural, y que el circuito cultural tenía 10 salas. En la conferencia de prensa volteamos, Luis Felipe Tovar y yo dijimos, ¿qué? ¿10 salas? ¿Cómo por qué? Pues es que es el circuito cultural. ¿Pero por qué el circuito cultural de este país son 10 salas? Bueno, hicimos un escándalo total, no, vamos a sacar otras 10, ya, no sé, al día siguiente, todos los periódicos, Así es la vida, ¿no? Así, los encabezados del periódico. Le hablaron a Arturo estaba en España, y le dijeron, ¿qué piensa de que su película, no sé qué? No, a mí no me importa, yo sé que yo tengo mis espectadores, los espectadores que me siguen, y yo sé que no soy un artista para las masas, pues no. Y yo creo que Carlos Raigadas, estos realizadores radicales, pues no tienen esta aspiración, saben que su arte está hecho a mano, y qué bueno que haya ahí apoyos para que este cine exista. No le podemos pedir que estos proyectos cumplan con las leyes del mercado, por favor no, porque entonces vamos a empezar a hacer otras cosas, a hacer concesiones para el público, para responder a lo que el público consume. Y sí, lo que decía, también lo decía, ponías el ejemplo de las papitas y no sé cuántos, sí, pues esas cosas están allí, esa comida chatarra está allí, y pues hay que dosificárselas a nuestros hijos. Yo veo eso, o sea, a nuestros hijos hay que darles también les tenemos que dar a probar cosas deliciosas y de magnífica calidad, comidas y postres y sabores variados, exquisitos, refinados, y también sus papitas, porque se les van los ojos.
sus papitas ahí, pues para que, porque esos sabores están hechos con ingredientes simples, salado, súper salado, o súper dulce, y claro, que ¿sabes? Como que atrae. Y también los materiales simples nos atraen porque necesitamos a veces no pensar, y muerte cerebral, y el 007, por favor, las películas de acción, así que nos hagan, ¿no? Pero hay que, esos proyectos tienen su lugar, tienen su infraestructura. Hace mucho tiempo teníamos una asociación que se llamaba Los que no somos Hollywood. No podemos pelear con Hollywood, y Hollywood va a estar ahí respondiendo a una necesidad y a unas leyes de mercado. Lo que tenemos que ser, para lo que tenemos que trabajar, creo yo, es para ser personas que nos resistamos un poquito a esta avalancha, y que busquemos nosotros, los que estamos aquí, el cine de calidad, que nos vayamos a la Cineteca, al circuito cultural, que siguen siendo 10 salas. Y que yo, por ejemplo, produzco un programa de televisión en Canal 11 que se llama Mi Cine, Tu Cine, que promueve el cine de autor, que es una guía para el espectador, que es un programa de crítica cinematográfica que da una guía de análisis para los chavos jóvenes. Estamos en esa preocupación, hagamos desde nuestras trincheras, cada quien la suya, cada quien la personal, las mamás con las criaturas, leerles en las faldas, o ustedes, como decía Washdimo Awad, que lo mencionaba Karina, en aquellas conferencias que dio cuando vino a México, dijo, de repente salimos de la escuela y no teníamos trabajo. Imagínense, Washdimo Awad. No teníamos trabajo, y como no teníamos trabajo, nos juntamos y dijimos, pues vamos a escribir, voy a escribir una obra. A ver, vamos a empezar a improvisar, no sé qué, y escribió Litoral. Y a partir de Litoral, la tetralogía de La sangre de las promesas, Litoral, Bosques, Incendios y Cielos. Bueno, así, esa es la respuesta a las posibilidades de gente preocupada por decir discursos inteligentes, profundos, humanos, llenos de la vida, de la esencia, de la condición humana, como decía Alejandro Ricaño. De ahí es donde hay que trabajar sin combatir al otro. El otro va a estar ahí. No tenemos que luchar contra Hollywood. ¿Para qué meternos con ese Sansón? Ese va a estar allí. Nosotros somos los que tenemos que crear una respuesta de resistencia y revolucionaria hacia otros contenidos, hacia otra manera de vivir y hacia otra manera de pensar y ejercer nuestra profesión y nuestro arte. Yo nada más quería hacer una observación, que en la lista que leíste de las películas más taquilleras, empezaste diciendo Rudo y Cursi, que también son los creadores de Ambulante, de Canona Films. O sea, sí se puede tener el éxito comercial y dirigirlo, también tu influencia, todo lo que logras, claro, a causas que es una película mucho mejores. Padrísima, Rudo y Cursi. Pues sí, digo, pero se puede. ¿No? Una última pregunta, ¿tenés la mano levantada? Bueno, en realidad son dos. Pero una es como a Marcela, ¿cómo es que seleccionas los proyectos en los que tú trabajas? ¿No? Que bueno, en los que has trabajado, ¿cómo los has seleccionado? ¿No? ¿Dónde decides tú invertir tu tiempo, dinero y demás? ¿No? Y esa es una. Y para los actores tengo una pregunta que es ¿cómo viven la concentración en esta especie como de bifrontalidad con la cámara, ¿no? Para atender a lo que tú decías, ¿no? De estar en cuadro, en long shot o close-up y esto, pero a la par no estar desconcentrado en la acción y en contar la historia o en la situación, o sea, como de ustedes saben. O sea, me gustaría saber en general eso. Y no, gracias. Bueno, primero el productor en México, sobre todo de la televisión, no invierte su dinero. Pues lo invierte la televisora, lo invierten otras personas, y casi siempre en el cine sucede lo mismo, ¿no? Pero seleccionar un proyecto a veces también es algo que no está totalmente en las manos del productor, sino de las cadenas y demás. Pero donde yo me he involucrado con proyectos es donde encuentro que dicen algo más o que tienen algo
que se puede subrayar por encima de la anécdota, que tienen algo en lo que se puede profundizar, en algo donde tú puedes, más allá de la historia de amor, hay algo que está contextualizando una situación política, social, etcétera, ¿no? Nada más rápidamente para decir que cuando El Señor de los Cielos empezó a tener éxito, a mí me supo muy mal el éxito. O sea, a mí me cuestionó mucho el éxito de decir, la gente le está gustando la vida de los narcos, ¿no? Donde los narcos son los héroes. Me conflictó mucho, me supo mal. Hasta que volví a leer a Shakespeare. Y entonces encontré que los textos estaban refiriendo a la condición humana, que estaban hablando de personajes envueltos en un destino que una sociedad, que una mala política de gobiernos orilla a la gente que por hambre empieza a hacer cosas. Entonces también dije, bueno, y si esto estuviera 400 años atrás en Dinamarca, pues chance, ¿verdad? A final de cuentas es eso, uno está contando historias y donde encuentras que hay algo interesante que contar, que a la gente le puede decir algo. Tú lo dijiste, Roberto, aunque sea a una sola persona que le toque la reflexión, creo que la misión está cumplida. ¿Y en la segunda parte de la pregunta? Yo brevemente, Michael Caine decía que un buen actor es aquel que no permite que se descubra que está actuando. Creo que sí, por eso es muy importante, hasta para eso, ver mucho cine, para entender del lenguaje cinematográfico y de cómo encuadra una cámara en cada emplazamiento para contar una escena, ¿no? Cuando una cámara es más íntima con un actor porque está cerrada, cuando está mucho más abierto, trabajando con otros personajes, o cómo se está contando en su globalidad toda una historia a partir de lo que el fotógrafo, el editor, el director deciden que debe verse en cuadro. Para no distraerte o desconcentrarte, yo creo que hay que tener una plena y absoluta conciencia de la cámara, y es una especie como de bifocalidad que el actor desarrolla, y que lo desarrollas aquí en el escenario, en el teatro, cuando estás concentrado en tu emoción, en tu movimiento, en el texto que está dando el compañero, pero al mismo tiempo hay conciencia de lo que ocurre con el espectador. Si hay intranquilidad, si tienes que tener más ritmo, si tienes que puedes estar más holgado porque el espectador está sumamente concentrado en lo que está ocurriendo, tú palpitas y sientes al espectador cuando estás en escena. Para mí, por lo menos en mi experiencia, sucede lo mismo con la cámara. Hay una especie de comunión y de complicidad y de estrecha relación y de comunicación, aunque sea solo un fierro, pero cobra vida en el momento en que empieza a correr, en donde sí hay una estrecha relación, en donde sabes que estás trabajando para la cámara porque es a través de ella, a través de la cual tú vas a comunicarte con el espectador. Entonces, sí hay una especie ahí de locura, yo lo llamaría, no lo podría llamar de otra manera, porque estás concentrado en lo que le ocurre a tu personaje, pero no puedes permitirte el desconcentrarte de que el objetivo para todo lo cual estás trabajando tiene que estar concentrado en que ocurra en esa cámara, en ese lente, y tiene que haber absoluta conciencia de lo que estás haciendo, tanto emocionalmente como físicamente, como mentalmente, porque si la cámara cambia de emplazamiento, tú vas a tener que volver a todos esos movimientos, estados de ánimo, situación, para que no pongas de cabeza al editor, ¿no? Y puedas pegar una toma con otra, un emplazamiento con otro. A eso me refiero yo con esta necesidad de profesionalización por parte del actor, en donde sí creo yo que, por supuesto que tenemos que partir del principio básico de que la interpretación es la misma y tenemos que construir nuestro personaje como aprendimos a hacerlo en la escuela, pero el conocer a profundidad el lenguaje cinematográfico creo que sí es fundamental para nosotros los actores que queremos trabajar con la cámara. Y para ello sirve mucho el ver mucho cine, el cómo cuentan las historias los distintos directores, cómo editan las películas los distintos editores, cómo actúan las películas los y las distintas actrices y actores. Es una gran escuela el poder ver cine de distintos países, de distintas épocas, de distintos contextos.
porque te ayuda a entender justamente eso, el lenguaje cinematográfico y de cómo el actor funciona frente a la cámara, sea en ficción, sea en animación, sea en documental, o sea en un actor trabajando en green screen, porque vas a ver ahí al Señor de los Anillos con monstruos moviéndose y volando, y el actor se está imaginando todo, ¿no? Y para no desconcentrarte de ello, pues necesitas pues tener un conocimiento a fondo del lenguaje, ¿no? Es decir, saberlo manejar, y es una gimnasia que tienes que practicar haciéndolo, y si no puedes estarlo haciendo constantemente porque no es algo que puedas irte a casa a practicar con una cámara en tu casa, viendo cine, ¿no? Que pues así como es menester leer, pues es una gimnasia ver cine, ¿no? Aunque hayas visto una película, volver a verla y ahora estudiarla desde el lado práctico, de producción, de cómo está editada, cómo está filmada, dónde está la cámara, por qué se mueve de tal manera, hay un dolly, hay una grúa, cuántos cortes hay en cada una de las secuencias, por qué el director decidió que esa toma es en medium y no en close, o por qué está concentrada en la mano del actor, qué me quiere decir a través de esa toma, de ese emplazamiento. En la medida en que conoces y entiendes todo ese lenguaje, en el momento en que tú estás frente a la cámara, ese lenguaje te es familiar y sabes por qué el director decidió no ver tu cara en esa toma, en ese emplazamiento, decidió ver tu mano, porque a lo mejor quiere hablar de la intranquilidad del personaje, y sabes que es la mano la que va a hablar en esa toma. Y tienes que manejar ese lenguaje y descubrirlo y conocerlo para no desconcentrarte y saber cuáles son las herramientas con las cuales estás tratando de expresar y comunicar algo. Y en esa medida, como actor, tenemos una vasta tarea que realizar en cada día de llamado, en cada set, en cada emplazamiento, en cada encuadre. Luego nos gusta mucho a los actores llegar a un set a estar chacoteando y estar cotorreando y llegas a la escena y no sabes ni de qué va, qué sucede, y es tanto lo que puedes trabajar como actor en un set para estar concentrado en lo que al final del día todo el circo que está detrás de la cámara está trabajando, que es para lo que va a ocurrir delante de la cámara, y que todos esos meses previos de preparación, de preproducción, están trabajados para esos 3, 4, 5, 10 segundos de encuadre, y que si tú como actor te pones al servicio justamente de todo ese lenguaje, entonces hay un verdadero involucramiento por parte del actor, y entonces tenemos la posibilidad de entrar sin necesidad de contactos y sin necesidad de palancas a formar parte de un mercado tan difícil y tan peleado, porque somos muchos los que queremos trabajar en el cine, en el teatro, para las 160 películas en un año para un país de más de 100 millones de habitantes, donde habemos tantos actores, donde cada año salen generaciones nuevas de las escuelas de actuación. Es poco, realmente el espacio de trabajo es poco. Entonces, ese compromiso que vas a invertirle a tu necesidad de ser actor se va a expresar en esos 10 segundos en los cuales vas a estar en una toma, en un encuadre, en un emplazamiento, en donde a lo mejor tú no decidiste o escogiste el diálogo que vas a decir, pero como intérprete sí tienes la obligación, el derecho y el permiso de decidir cómo lo vas a decir, porque se te dio ese voto de confianza como actor de decidir cómo lo vas a expresar, cómo lo vas a interpretar y qué vas a comunicar a través de esa línea o ese texto que tú no escribiste, pero sí vas a interpretar tú. Entonces son muchas las cosas en las cuales hay que concentrarse para no desconcentrarte en escena, ¿no? Yo a mí me parece que hay varias condiciones para la actuación, que es una, y la primera, según yo, es la relajación. Y estar relajado en un set, ¿qué fue lo que me pasó cuando la primera vez que me pusieron una cámara enfrente? Venía yo del CUT, en donde todo el tiempo
las escuelas normalmente, bueno, el CUT, no sé aquí, pero en el CUT, bueno, es que eras una negación hasta que no demostraras lo contrario. Todo el tiempo era, ¿tienes talento o no tienes talento? Todo el tiempo tenías que estar demostrando que si tenías talento, que si no sé qué, que si quién sabe qué. Y cuando José Luis García Gras me llama para hacer una entrevista para un cortometraje, estábamos ahí y le dijo de repente, estábamos conversando, ni siquiera alcancé a llegar a hacer el casting, estábamos conversando, la primera vez que me entrevistaba yo con un director, volteó con el equipo y le dijo, ella va a hacer el papel. Y entonces Alejandro Caballero le dijo, que era el director de casting, me dijo, pero ¿y el casting? ¿No le vas a hacer casting? Me dijo, no, de que actúe me encargo yo. Y eso entró así, lo entendí muy bien. Y lo que hice fue relajarme. Pues de que actúe, se va a encargar él. Yo me dispuse. Lo que llegó al set fue una actriz relajada, dispuesta, dócil y con su seguridad, con la seguridad de que ella era el personaje, no tenía yo que hacer absolutamente nada. Por supuesto que leí responsablemente mi personaje, hice pues todo lo que había que hacer, etc. Y yo creo que es una condición sine qua non. La otra es estar en comunión con el director. Yo creo que sí, no lo escribiste tú, pero tampoco es tu película, es la película del director. Para lo cual tienes que hacer un ejercicio de comunicación y un trabajo de entender qué es lo que él quiere decir, porque si no luego vemos esas películas mexicanas en donde todos los actores están uno para un lado, otro para... que están contando distintas historias. Y cuando vemos grandes películas es cuando decimos, todo el mundo aquí entendió qué era lo que quería decir este director, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, cuando hay una relación de complicidad y de entendimiento con el director, pues ya estás en escena. Y otra cosa también es estudiar mucho, es estudiar apasionadamente, llevarte cada ensayo. Normalmente en el cine hay muy poquito tiempo, en la televisión ni se diga. Entonces, poquito a poquito, y con tu entrenamiento teatral, vas a ir... Lo que pasa en las escuelas es que tienen aquí, aprovechen este momento privilegiado de invernadero, de que están, quién sabe cuántas horas dedicándole a una frase, a una intención, a decir este texto una y otra vez hasta que lo consiguen y así, porque después los tiempos se tienen que acortar, porque los procesos son más veloces y porque el trabajo te va a exigir de repente condiciones muy violentas y tú tienes que aprender a resolver la cosa, a resolver los problemas. Y eso va a ocurrir, te vas a tensar menos cuando tú tengas un montón de herramientas y mucho conocimiento de tu personaje, que te lo hayas preguntado muchas veces, que leyéndolo te hayas acordado de una tía o de un tío y que esto tengo que hablar como tal, y si le propongo esto al director, así como cuando estamos enamorados, que no se nos quita esa persona de la cabeza y nos preguntamos quién es y le preguntamos, ¿y tú dónde estuviste? Y no sé qué, ¿y tú qué hiciste? Y no sé qué, ¿quién eres? Te amo, te adoro, quiero amarte, quiero conocerte cada vez más. Así al personaje, apasionadamente, preguntarnos por él, encontrando las respuestas aquí y allá, y de repente pasa solo que toda la vida te empieza a hablar de tu personaje y en todo te empieza a responder. Vienes en el metro y claro, todos son respuestas a tu obsesionada pasión por el personaje. Mientras lo vivas así, pues llegas al set y vas a tener muchísimo más material y herramientas para resolver que el director te lo cambie y te dice, no, así no. Oye, ¿sabes qué? Sí, así te dije que lo dijeras, pero mejor aquí vamos a hacerlo de esta otra manera. Y entonces, ¿cómo hacer? ¿Sabes? Creo que ese trabajo, todo ese trabajo te puede llevar a realmente tener más poder de concentración en el set, ¿no? Vaya que nos extendimos de lo programado, pero creo que valió mucho la pena. ¿Quién de ustedes estuvo aquí desde la primera mesa? ¡Bravo! Estamos aquí desde hace
Hace un rato alguien me preguntaba si el día de hoy habíamos suspendido las actividades académicas. Y yo creo que no, lo que suspendimos fueron las clases. Esto me parece que en un formato muy diferente es también parte de nuestra responsabilidad. Creo que el conocimiento llega en paquetes muy diferentes, muy distintos. El paquete en que nos llegó la información, el conocimiento, la sabiduría de los maestros que nos llegó hoy, me parece un formato entrañable. Creo que debemos reproducirlo un poco más adelante de nueva cuenta. ¿Les gusta el modelo como para que lo volvamos a tener? Sí. Creo que también tenemos que dejar pasar un poco de tiempo porque mañana hay que volver a clases como siempre, con la disciplina y el rigor de todos los días. Y a todos muchas gracias y lo que resta del día, muchas felicidades a todos los maestros. Gracias.